salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están, Easter Lovers? Estamos aquí en un episodio más de Ya Oíste. Hoy traemos un tema que de verdad hasta yo estoy impresionadísima. Tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas, así como ustedes se lo van a preguntar el día de hoy, pero van a quedar resueltas por nuestro querido doctor gastroenterólogo Gabriel Kilmeck. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarnos. En este momento pues vamos a hablar sobre un tema que creo que todos vivimos en México y en el mundo. Es sobre la gastritis. Me gustaría que nos informaras un poquito sobre qué es la gastritis. Luego lo podemos confundir con que a lo mejor tengo hambre, como que ya me chilla la tripa porque tengo aquí el ardor. Me gustaría que nos informaras un poquito más, doctor. Claro, de acuerdo. Cuando hablamos de gastritis, hablamos de un término que se refiere a una inflamación del revestimiento interno de nuestro estómago, lo que los médicos llamamos la mucosa gástrica. Eso se refiere al revestimiento por dentro del estómago. Esto está formado por células, tejidos que le dan pues disposición a estas células y los mecanismos que tienen esta mucosa para protegerse del mismo ácido que se está produciendo todo el tiempo en el estómago. Entonces, cuando hay inflamación en esta parte, en la mucosa gástrica, es cuando nos referimos a la gastritis, que en realidad es un término de patología que habla de que hay un infiltrado de células inflamatorias a esta mucosa gástrica. Entonces, en resumidas cuentas, es inflamación de esta parte del estómago, del revestimiento interno. Eso es lo que conocemos como gastritis y que pues es un término ya actualmente muy conocido en la población porque, como bien has comentado, muchas personas la padecen al menos en un momento de sus vidas. Tiene una alta prevalencia. Claro, ¿no? Sí, y creo que ya hoy en día es muy común escucharlo en jóvenes, en adultos jóvenes, pero algo que me causó como curiosidad es: ¿en niños se puede que haya gastritis? Claro, es un padecimiento que se observa en niños, adolescentes, adultos. Realmente lo podemos encontrar prácticamente en cualquier edad. Es un padecimiento que amerita un diagnóstico adecuado por un médico. Entonces, a veces lo pudiéramos confundir con otros padecimientos gastrointestinales que cursan con síntomas similares, parecidos, y que por el amplio uso de la palabra gastritis, pues ya cualquier molestia gástrica le decimos gastritis. Eso es muy común. ¿Cuáles son los síntomas que nos pudieran orientar a que hay una gastritis? Es el ardor, le decimos los médicos epigástrico, un ardor o dolor epigástrico, que es lo que la gente conoce como el dolor en la boca del estómago o el ardor en la boca del estómago. Como la flamita, ¿no? Que dicen hasta los comerciales, te sale como que una flamita y ya que sientes que te quema. Exactamente. Y eso es pues en lo que la gente refiere en la boca del estómago, que puede ser debajo del esternón o debajo de las costillas y el esternón. En ese lugar puede estar ubicado. Otro síntoma que puede acompañar es la sensación de que uno se siente, dicen, inflamado, que es lo que los médicos llamamos como distensión. Pero la gente le suele decir, me siento inflamado. Otros síntomas pueden ser que sientan que se les va el hambre más rápido, o que disminuya el hambre, o que puedan tener la aparición del síntoma durante los ayunos prolongados. Una persona que se tardó más de la cuenta en comer y empieza a tener estos síntomas en la boca del estómago. Uy, qué interesante, porque sí, vamos aquí a abrir nuestro corazón. Yo lo padezco y también he sentido esos síntomas, principalmente el ardor y justamente el hecho de sentirme como llena, justamente como que pruebo algo y ya, o sea, yo en mi mente estoy como de tengo hambre, pero mi estómago me dice ya, hasta ahí, no te cabe más, ¿no? Entonces es como de, ese es otro síntoma, ¿no? Por lo que menciona, ¿es posible que sea detonado por altos niveles de estrés? Claro que sí, es muy posible, de hecho es bastante común que se vean acompañados. ¿Por qué? Porque recordemos que en la actualidad incluso a todo el
aparato digestivo se le está llamando el segundo cerebro. ¿Por qué? Por el número de células y terminaciones nerviosas que hay en el intestino es enorme. Finalmente hay un sistema nervioso entérico que regula la función del intestino, su movimiento, la circulación, las sensaciones que nos transmite, que pueden ser incluso de alguna molestia. Todo esto está en continua comunicación con el cerebro. De hecho, se ha estado proponiendo en los últimos años la existencia de un eje intestino-cerebro. Wow. Y que, es un campo emergente en la medicina en el cual hay mucha investigación y en el cual se ha visto que incluso hay una comunicación, por así decirlo, o una respuesta del intestino a la parte emocional y también de la parte emocional de nuestro cerebro a las condiciones del intestino. Entonces ahí hay todo un circuito que se está comunicando entre estas células nerviosas. Entonces sí, es muy común que los padecimientos gastrointestinales se vean agravados por la parte psicoemocional. Wow, datos que no sabíamos hace 5 minutos. Es que la verdad sí pasa que hay mucha gente que reacciona de manera, o sea, ¿cómo decirlo?, emocional, pero le recae en el estómago. Estás tenso, te pasó algo en el trabajo, o hay una situación bajo mucha presión, bajo mucho estrés que implica el hecho de que tal vez no estás comiendo bien, puede ser. Y algo que también me gustaría platicar son sobre ciertos mitos que hay sobre la gastritis. Algo que personalmente me pasaba con mi mamá y discutíamos era como los remedios caseros. Mi mamá quería solucionármelos como de, es que me dijeron que si mueles col con agua y te lo tomas en ayunas, se te va a cicatrizar por dentro. O sea, es como, yo le digo, no sé, mamá, la verdad es que lo puedo hacer, pero imagínense, o sea, ¿qué tal si yo sí ya estoy en un nivel más alto o más grave y eso puede empeorar? No sé, ¿qué tan viables son esos remedios caseros? Bueno, en cuanto a remedios caseros, la verdad es que algunos pudieran ofrecer algún remedio sintomático, sobre todo tal vez los tés, pero en realidad como tratamiento no están justificados. Los remedios caseros, en el escenario específico de una gastritis, donde sí sabemos que hay una inflamación de la mucosa gástrica, no hay un remedio casero que lo vaya a solucionar. Hay medicamentos, hay cambios en el estilo de vida y hay medidas preventivas. Pero yo como médico al menos, ¿verdad?, con mis limitaciones en mi formación de que es meramente alopática, no recomendaría ningún tipo de remedio casero con intención curativa. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Justamente que es el motivo de este podcast, que escuchen que los remedios caseros no siempre son la salida fácil. Incluso te pueden llevar a algo más complicado, ¿no? Y ya lo tenemos por un experto, así que, por favor, remedios caseros, no lo hagan. Otro mito que estaba leyendo es el uso del omeprazol, los pros y los contras. Algo que me decía una amiga, es que el omeprazol, me dijo mi doctora, que así puede causar como pérdida de la memoria. Y yo dije, ¿cómo? Y yo que lo consumo diario, ahora entiendo por qué ya no sé dónde dejo esto, o por qué se me olvidan las cosas. ¿Eso es cierto? ¿Cierto, doctor? Hablando de ese y otros efectos adversos, hay que dejar en claro que este tipo de conclusiones han salido de estudios observacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes para un estudio una muestra poblacional, seguiste algunos pacientes, viste que estaban tomando, en este caso omeprazol, y viste que también tenían estos padecimientos, pérdida de memoria, o hay otros efectos adversos que se han descrito como pues una menor mineralización ósea, osteopenia u osteoporosis, en el caso de malabsorción de ciertos nutrientes, entre otros efectos adversos. Y tú
haces una asociación en ese estudio observacional, pero tú no puedes sacar conclusiones tan fuertes como para decir, por tomar omeprazol, esa gente tuvo estos efectos adversos, porque para hacer eso tú tendrías que seguir durante muchos años a un grupo de personas y que estén tomando solo omeprazol, ninguna otra cosa, y no tengan ninguna otra enfermedad que sea un confusor, para estar seguros de que fue el omeprazol. Entonces, estudios así de estrictos, pues no existen. Entonces, todas estas conclusiones han salido de agarrar una población de pacientes que ha estado usando omeprazol, ver qué efectos adversos o enfermedades o padecimientos tienen, y se hace una asociación. Lo comparas tal vez con pacientes que no toman omeprazol. Sin embargo, para esto hay que tener en cuenta que quienes toman más omeprazol, y lo vemos pues en nuestra práctica diaria, los pacientes que ya tienen pues cierta edad, de edad avanzada, son los que más toman omeprazol de forma, vamos a decir que continua o muy más regular, y entonces estos pacientes por muchas otras causas, por la misma edad, pueden tener pérdida de la memoria, incluso ya cierto grado de lo que la gente conoce como demencia. Omeprazol tienen la edad y otros factores para presentar este tipo de alteraciones de la memoria, del comportamiento, pero como todos ellos están tomando omeprazol, uno podría creer que es por eso. Entonces, todas estas conclusiones, la pérdida de la memoria y todos los demás efectos adversos, la verdad es que solo son asociaciones, pero no tenemos como tal evidencia contundente de que el omeprazol sea la causa de este tipo de efectos adversos. Si lo estás tomando continuamente y en dado caso lo estás presentando algunos efectos secundarios, pues bueno, mejor ve a tu clínica, chécate y revísate, ¿no? Claro. Un dato también muy curioso, que yo eso sí no lo creo, pero tú nos vas a desmentir, es que puede ser genético. O sea, dicen, el papá lo tiene, la mamá lo tiene, por ende el niño lo va a tener. ¿Eso es cierto o es falso? Hablando de la gastritis. Exactamente. La gastritis como tal no es un término que engloba muchas causas. Todavía no hemos tocado eso, pero la gastritis puede ser por varias causas. Y algunas de esas causas sí pueden tener una predisposición genética. Pero no es lo mismo predisposición genética a decir que es porque la gastritis tenga una causa genética. Definitivamente no es una causa genética. Podemos tener una predisposición genética, sí, sobre todo para ciertos tipos de gastritis. Por ejemplo, hay gastritis que está ocasionada por un componente autoinmune, y ahí sí se ha visto una predisposición genética. También podemos tener una predisposición genética a mayor susceptibilidad a infección por una bacteria que se conoce como Helicobacter pylori, que es una de las causas más frecuentes, incluso en nuestro medio, de gastritis, sobre todo crónica. Entonces, sí puede haber una predisposición genética, pero solo hasta ahí. Y ahorita que lo mencionas sobre que es causado por una bacteria, no sé si ustedes, Sister Lovers, lo sabían, pero es la mayor causa, ¿no?, de gastritis, al menos por lo que estábamos platicando. ¿Cuáles son las otras causas que podría detonar una gastritis? Como una de las primeras causas, sobre todo en el escenario de la gastritis crónica, que ya lleva más de algunas semanas o meses, encontramos Helicobacter pylori, que es una bacteria que ya hace varias décadas se descubrió que podía llegar a infectar el estómago, y como parte de sus mecanismos por los que logra pues sobrevivir en el ambiente ácido de nuestro estómago, genera cambios como una respuesta inflamatoria, que finalmente es una gastritis. Entonces esta gastritis pues se vuelve crónica e incluso puede predisponer a cambios en la mucosa gástrica que con el tiempo puedan progresar a condiciones premalignas o malignas. Otras causas de gastritis también conocidas pueden ser los medicamentos. Los medicamentos, sobre todo en particular un grupo de medicamentos que es una causa bastante común, son los medicamentos para el dolor del tipo antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno, dexketoprofeno, indometacina. Estos medicamentos que algunos pacientes consumen de manera muy regular por dolores crónicos, que pueden ser de tipo muscular, articular u otros,
Estos medicamentos, aunque son buenos para controlar el dolor, tienen el efecto adverso de afectar los mecanismos protectores del estómago, que protegen al estómago del mismo ácido que produce. Y al afectar estos mecanismos protectores, pues entonces el estómago se ve dañado por la misma acidez que hay en él. Y entonces esto ocasiona una gastritis. No sabía eso. Puede ser por medicamentos también. Otra cuestión que puede ser es el consumo de alcohol. Claro. Que finalmente es una sustancia que va directamente a dañar al estómago y también predisponer a que se continúe ahí, vamos a decir que irritando o dañando, por usar términos más entendibles. Otra causa puede ser el consumo de tabaco. El consumo de tabaco finalmente va a alterar también por mecanismos sobre la circulación gástrica y sobre la producción de estos factores protectores, y al alterarlos va a ocasionar o a predisponer a una gastritis también. Vaya. Mira, por si no lo sabían, otro dato curioso. Sí, y como hablábamos también, puede haber un componente autoinmune, aunque es más raro, pero donde hay una destrucción mediada por las mismas células de la inflamación de nuestro cuerpo contra algunas células que componen la mucosa gástrica, y entonces esto condicione una gastritis de causa autoinmune. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Lo de los medicamentos me dejó así en shock. O sea, creo que todos agarramos que es que me duele, no sé, la espalda, oye, tengo inflamación en un nervio, supongamos, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que hace la gente es automedicarse. Claro. Sin saber que justamente te lleva a otra, por así decirlo, enfermedad, o en este caso, o sea, un efecto secundario. Wow, o sea, yo me quedo pensando en todas esas personas que dicen, voy a agarrar un diclofenaco, voy a agarrar... ¿La aspirina también entra? Claro, no la mencioné, pero sí la aspirina tiene el mismo efecto. Wow, o sea... Puede ser igual un factor de riesgo para lesionar nuestro estómago. Ahora, por ejemplo, ¿en qué momento recomienda que sea necesario acudir con un especialista o ya, en este caso, con un gastroenterólogo? Claro. Bueno, hablando en general de la gastritis o de los síntomas que pudieran ser gastritis, no hay inconveniente en que, si es de reciente aparición, a acudir con un médico de primer contacto, que puede ser tu médico familiar o tu médico general. En el caso del ISSSTE, pues acudir a tu primer nivel de atención. Ahora, en pacientes donde no hay una adecuada respuesta a tratamiento, a pesar de que su médico de primer contacto ya lo optimizó y no hay una adecuada respuesta, o en pacientes que tengan datos de alarma, estos pacientes pues sí deberían ser referidos a un segundo nivel de atención o tercer nivel de atención, dependiendo de dónde esté el gastroenterólogo en este caso, para que tome a este paciente y lo estudie para ver qué está sucediendo, qué tipo de estudios va a requerir, qué tipo de medicamentos va a requerir, y entonces se haga la parte correspondiente en el nivel de atención que le toca al paciente. ¿Qué datos de alarma pueden ser? Que estos que mencioné, pues puede ser en pacientes que, aparte de los síntomas, pudieran haber tenido datos de una hemorragia digestiva, o pacientes que hayan bajado de peso de manera no intencionada, o sea, no han hecho dieta, no han hecho ningún cambio y empezaron a bajar de peso. Okay. Pacientes que, aparte de estos síntomas, han notado que ya no pueden comer adecuadamente porque se les atore el alimento o les cause molestias al alimentarse, lo que nosotros los médicos llamamos disfagia, o si hay molestias o dolor, odinofagia, o sea, que es, pues, de una manera burda, pues molestias o dificultad para pasar el alimento.
Todos estos síntomas ya son datos de alarma que nos obligan a acudir a un estudio por un gastroenterólogo, idealmente, ¿verdad? Claro. Otro que podría ser otro dato de alarma, la presencia de anemia. Anemia. Anemia acompañando a todos estos síntomas. Una Ok. anemia que sea nueva o que se haya evidenciado durante el estudio de este paciente. Podría obligarnos a buscar causas más graves que no sean solo la gastritis para la aparición de estos síntomas. Vaya, pues ya escucharon, Mr. Lovers. Es momento también de hacer un análisis de cómo se siente tu cuerpo. Ya escuchamos cuáles son pues las causas de que detonan esta gastritis y principalmente también qué son los síntomas que se presentan al inicio y cuáles son los que ya deben de tener una atención ya urgente. Antes de terminar, me gustaría que nos compartieras cómo podría ser como una forma de prevenir. A lo mejor ahorita algunos ya lo pueden tener, otros están empezando. ¿Qué consejo le darías a las personas que te están escuchando? Con los casos donde ya tenemos documentada la presencia de infección por Helicobacter pylori, pues ahí hay que tratar la infección. Eso pues idealmente lo hace un gastroenterólogo, no es el único especialista que puede dar el tratamiento, pero en este escenario creo que es lo mejor. Dar tratamiento debería idealmente tratar esta gastritis y mejorarlo. Pero otras cosas que podemos hacer para prevenir la gastritis, una de ellas, como hemos comentado, son los medicamentos. En el escenario de gastritis por uso de medicamentos, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, hay que intentar limitar su uso al mínimo, o en pacientes donde de plano no pueden deshacerse de ellos porque pues son pacientes con algún tipo de dolor crónico que sí necesitan estos medicamentos. El uso de medicamentos inhibidores de bomba de protones como el omeprazol o otros de esta familia pueden ayudar a prevenir los síntomas y a prevenir las complicaciones. Entonces hay otros más nuevos del tipo de los bloqueadores de ácido, que son inhibidores competitivos de los canales de potasio e hidrógeno. Okay. Como en el mercado actualmente ya está el tegoprazán, no voy a decir nombres comerciales. Ahorita no. Aquí no, pero eso es para los casos más graves o refractarios al tratamiento de los inhibidores de bomba. Pero la verdad es que los inhibidores de bomba de protones como el tipo omeprazol y todos esos de esa familia son medicamentos muy buenos que hasta el momento no han sido desplazados por los medicamentos más nuevos. Otra cosa muy importante, y creo que pues quedó obvio por las causas que les mencioné, es no tomar alcohol, o limitarlo al mínimo y no fumar. Son dos cosas muy importantes. Ok. Ahora, aunque no es una causa, habíamos mencionado que los aspectos psicoemocionales sí pueden agravar la sintomatología. Claro. Entonces es muy importante intentar disminuir el estrés en el día a día. Esto puede ser de muchas maneras. Se pueden utilizar el apoyo de psicología para terapia cognitivo-conductual. Puede incluso ser ayudar el uso de ciertos medicamentos, obviamente prescritos por un psiquiatra. Puede ser el realizar actividades físicas. El ejercicio claramente tiene un beneficio para disminuir el estrés y los síntomas asociados, no solo gastrointestinales. Entonces el ejercicio constante, continuo, habitual es ideal. Y cierto grupo de actividades, como pudieran ser el yoga, también pudieran aportar algún beneficio para disminuir el estrés. Relajarnos, que no estén estresados. Ya sabemos que vivimos en una ciudad muy caótica, pero es importante, muy importante que tomen en serio justo el momento de darse un tiempo, bien lo decían, sus 5 minutos de relajación. Y otra cosa muy importante también es lo que consumimos. Finalmente, no es mentira, eso sí no es un mito, que nuestra alimentación puede ser muy agresiva con nuestro estómago. Entonces, una persona que sufre estos síntomas y que ya tiene un diagnóstico de algún tipo de gastritis, pues es muy importante que no consuma alimentos que contengan
mucho condimento o mucho irritante, de preferencia pues evitarlos completamente. Alimentos muy grasos también pudieran ser contribuyentes a la sintomatología. Hay que limitar o incluso eliminar el consumo de café en muchos de estos pacientes. Ay, no, y todos que somos amantes del café hoy en día, ¿no? Yo lo sé, pero muchas personas con el café agravan sus síntomas, entonces... Ay, no. Hay pacientes que tienen que dejarlo. Qué triste, pero ya ven, por eso hay que tratarlo desde antes. Si no quieren quedarse sin café o estar madrugando. Ahorita que lo menciona, ¿el limón es una de esas causas? Puede serlo, sí. También, bueno, no los mencioné ahorita, pero es correcto. Hay alimentos muy ácidos que pueden agravar los síntomas, incluso el tomate, por ejemplo, los cítricos. Entonces, son alimentos ácidos que en estos pacientes pues pueden empeorar la sintomatología. Entonces, hay que evitarlos dentro de lo posible. Y sobre todo en esos periodos en los que uno esté cursando con los síntomas de gastritis. Así que le ponen limón a la herida. Literal, literal, no, bueno, es que sí, o sea, definitivamente son muchos factores que creo que podríamos, ahora sí que bien dicen, like para parte 2, porque creo que no terminaríamos de platicarlos. Es un tema muy interesante que sí o sí todos debemos de conocer, que no se dejen guiar por lo que ya escucharon de la mamá, del vecino, de la tía, del compañero, ahora sí que del primo de un amigo, ¿no? Claro. Que en cuanto tú presentas algún síntoma, acudas a un especialista, acudas a tu médico familiar y no lo dejes pasar. La verdad creo que todos nos vamos a sentir muy identificados, pero simplemente lo que hoy compartimos necesito que todos lo escuchen, que lo lleven a cabo, porque no queremos que terminen cosas más graves. Los queremos mucho. Muchas gracias por este momento que nos brinda, doctor. ¿Algo que nos quiera compartir antes de irse? Pues muchas gracias por la invitación, por haberme permitido estar con ustedes. En efecto, creo que es un tema que puede ser muy extenso porque, como lo comentaba, hay muchas causas de gastritis, incluso hay varios tipos, y ahorita hablamos de una manera más general. Espero no haber usado o abusado de los términos muy técnicos o médicos. Intenté explicarlo de la manera pues más entendible para todos. Muchas gracias, Istelor, por escucharnos. Yo soy Génesis Sainz y pues que sigan pasando un día muy bonito. Hasta luego.